Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina, don César Nicolás Penson, quien les habla, Luis Núñez. Estamos en compañía de Héctor Bretón, quien es el presidente de ACOPROVI, de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, porque vamos a tratar un tema que es un tema de mucha actualidad y de mucha preocupación en la República Dominicana, no de ahora, sino desde 2003. Este tema se viene moviendo a nivel nacional y a nivel internacional. En la República Dominicana ha tenido una gran preocupación que esta temática, que es el tema de la regularización de los extranjeros que residen en la República Dominicana de manera ilegal, sin documentación o de una manera que tiene que regularizarse. Entonces, ya está cumpliéndose el plazo que había dado el gobierno para que todos esos extranjeros presentaran a las autoridades la documentación requerida para comenzar el proceso de la regularización. Después de un año de este plazo en vigencia, ahora resulta que se han aglomerado todos los centros porque nadie hizo la diligencia, porque fallaron las autoridades haitianas, porque hubo muchas dificultades y por todo esto. Y el tema ahora mismo es una gran preocupación, pero no solamente desde el punto de vista de cómo regularizar a esa gran población que vive en la República Dominicana, sino también del impacto económico que eso puede tener para diversos sectores de la economía nacional que usan en forma bastante numerosa la mano de obra haitiana para el desempeño de sus actividades. Mucha de esa mano de obra es realmente mano de obra informal, que no está regularizada y que no está documentada para estar residiendo en la República Dominicana. Entonces este tema ahora genera todas estas preocupaciones. Nosotros como programa de economía nos interesa mucho el tema de la mano de obra haitiana, cómo esto va a impactar y en qué medida realmente se puede llevar a cabo un plan de regularización, ¿cómo se dice?, devolviendo a su país, sobre todo esa gran cantidad de mano de obra haitiana que está en la República Dominicana, precisamente por razones económicas, por razones de un empleo y por razones de sobrevivencia. Así que, amigos, don César, Ezequiel, entramos al tema. Buenas, gracias Luis por la introducción y gracias a Héctor por estar en el programa. Y don César, pues... De pingite de aquí también. Pertenece aquí, ya pertenece a este programa, usted no puede escapar. Y hemos querido que participe de este programa, sobre todo por el tema que es la problemática haitiana, por así decirlo, en la República Dominicana. Bienvenido, Héctor Bretón. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, estamos para servir. Y la verdad, don César, Héctor y Luis, que nosotros tenemos un gran problema con este asunto de la regularización, porque nada de lo que está pasando ni de lo que va a pasar es improvisado. Todo es planificado por la parte haitiana y la parte internacional. Esto que aparezca una mujer ahora embarazada diciendo que la están maltratando, que la están empujando, esto que aparezca una turba haciendo rebú para que salga en la televisión norteamericana, que ya está saliendo en la televisión europea incluso, como una forma de maltrato. De maltrato, ya está saliendo, ya yo la vi hoy a las 5 de la tarde, increíblemente en todos los canales europeos, no en todos, sino en canales europeos y canales norteamericanos. Esto todo está planificado para condenar a la República Dominicana como un país que maltrata a los haitianos, básicamente a los haitianos, porque ciertamente como son los más, va a haber mucho más problemas con ellos. Pero igual aquí hay algunos problemas con otros extranjeros que pueden ser de otras nacionalidades como China, etc. Ahora bien, esperemos mucho más ataques, esperemos mucho más problemas.
aquí hay un problema básico que de hecho no estábamos ni nos íbamos nunca a preparar para regularizar a tanta gente. ¿Por qué, don César? Aquí ni siquiera hay baños para que hayan 10.000 haitianos buscando cómo regularizarse en un mismo centro. Y ahí usted ve, cuando se termina el horario, ahí lo que hay es un hedor, producto de las malas costumbres de esa gente, de los haitianos, que en su país hacen lo mismo que están haciendo en nuestro país. Decía Luis que el problema era del 2003, tú le pusiste fecha. El A problema, ver, el problema viene es más viejo, sí, pero... de Aranjuez. Ujú. Viene, es un problema muy, muy viejo. Y verdaderamente, por primera vez, un gobierno Yo me refería, enfrenta... César, a la resolución aquella Claro. famosa del Tribunal Constitucional. Sí, yo sé que sí, pero porque eso viene nada más que a marcar una posición de un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, porque evidentemente hay una enorme diferencia entre lo que es Haití y lo que es República Dominicana en cuanto a lo que representa la función económica como tal. Y hay un drama humano en el cual es lógico que se pueda atravesar una frontera que de por sí es una frontera prácticamente inexistente. Y es muy sencillo cruzar al lugar donde hay espacios para poder trabajar. Hace tiempo que hemos dicho que eso desbordó la capacidad de la República Dominicana como Estado para absorber esa enorme cantidad de gente que han visto como una posibilidad de vida cruzar la frontera hacia el lado nuestro. Por primera vez hay un esfuerzo para hacer lo que no hizo ningún gobierno, ni siquiera en el gobierno de Trujillo, porque aquellos que creen que estaba organizado lo que era la traída de haitianos para los ingenios desconocen, y yo soy testigo de aquello de una de las personas que traían, que finalmente tomaban 5 fotografías y repartían y las repetían en todos los demás. Pero había un proceso de repatriación y aquellos también tenían deseos de volver a su patria. El caso de ahora es que vienen ya, aquellos venían solos, por lo general venían hombres solos. Ahora vienen la familia, se establecen aquí y la verdad es que ya desborda la capacidad estatal para resolver una serie de problemas como son problemas sanitarios, problemas de salud, el problema aún de vivienda. ¿De dónde salió esa cantidad de haitianos que apareció en los últimos días? Es que también está entrando una enorme cantidad detrás de ese asunto de que se van a acabar. Un Estado que ni siquiera es capaz de dotarle documentos nacionales. Aquí lo estamos regularizando, ¿no? Aquí le estamos dando condiciones de seres humanos, porque yo creo que también se le ha permitido de una forma tener algún documento de identidad. Afecta de alguna manera a algunos sectores económicos, pero yo no creo que el plan de regularización vaya a afectar en lo más mínimo a esos. Lo que pasa es que hay un exceso sobre los que debieran haber, que están trabajando, y muchos que no tienen hoy trabajo, que no encuentran dónde trabajar, que les afecta a ellos mismos, inclusive porque hay una competencia de ver qué tan barato trabaja. Pero precisamente, don César, Héctor Bretón está acá, porque una de las posiciones de agenda económica es que no hace nada el país con prohibir la entrada, con deportar y que ellos vuelvan a entrar y nosotros lo vamos a sacar, porque se va a convertir en un círculo vicioso de ellos entran y nosotros lo sacamos, ellos entran y nosotros lo sacamos. Si usted entra por algo, o entra a delinquir o entra a buscar empleo. Usted solamente va a buscar empleo si los empleadores se lo dan. Entonces, si hay una prohibición de darle y una medida fuerte donde se penalice a los empresarios, precisamente aquí hay un empresario de la construcción, que son los que se acusa o se indican como que emplean haitianos sin documentación. Entonces están violentando o estarían violentando una de las disposiciones legales. En el futuro, porque yo entiendo que hoy por hoy... Todavía no está. Todavía no está. Por eso decía que Agenda Económica dice, vamos a recrudecer las medidas en contra de que se emplee al extranjero ilegal, no solamente al haitiano, a cualquiera, ya sea cubano, sea colombiano, venezolano, cualquiera que esté aquí, que no esté regularizado, que no esté legalmente residiendo para cualquier fin. Mira, y eso que tú dices, mucha gente que no eran dominicanos, cuando se hablaba de extranjeros, pensaban que solamente se refería el asunto del plan de regularización a los haitianos. No, y no es a los haitianos. Han ido corriendo hoy a buscar, porque se quedaron, porque sí, también pasa, y es un asunto cultural, cuando tú dices, tú no tienes que decir la embajada de los Estados Unidos, tú dices la embajada,
o tú dices Sí, el consulado. correcto. Y te refieres a eso. Exacto. Y cuando se hablaba de extranjeros se pensaba en esos términos sin saber que muchos también, o que vivían aquí realmente, que han vivido por muchísimos años. Sí, entonces, a partir del próximo segmento, vamos a entrar, Luis, Yo quería- a este representante del ya no sector están pidiendo constructor, que para- es un empleador de haitianos ilegales. Sí, yo quiero dar, antes de continuar, algunos datos que tengo aquí de un trabajo, un estudio que hizo Jaime Aristia Cuder. Entonces lo hacen en el próximo sobre- segmento que sí, me hicieron así. donde habla de la fuerza de trabajo haitiana, características, remuneración y penetración. Ese documento nos lo hizo llegar Harold Vázquez, quien es parte también de este programa. Y yo creo que nos está dando muchos datos ahí que brevemente vistos nos permiten a nosotros tener un panorama de la situación. Bien, vamos al corte. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Cecilia Molina, don César, Nicolás Penson, que les habla, Luis Núñez y Héctor Bretón. Estamos con ustedes hoy día tratando el tema del proceso de regularización de la mano de obra o de los extranjeros que residen en la República Dominicana. Todo el mundo conoce, todo porque esto se ha discutido demasiado en los medios de comunicación, que había un plazo hasta el 17 de este mes de junio para que por lo menos las personas que están ilegales presentaran una documentación para fines de comenzar a hacer el proceso y a buscar la regularización. Y se ha hablado también de las deportaciones que se harían en caso de aquellas personas que no han hecho el proceso. Hay unos datos, como le decíamos en la sesión anterior, de una encuesta que menciona Jaime Aristia Cuder en un trabajo que él hizo de la Fuerza de Trabajo Haitiana, de las características, remuneración y penetración. Esto es un documento que, como le decía, nos ha hecho llegar Harold Vázquez, parte de este programa. Dice aquí que según la encuesta nacional de inmigrantes, al 2002, de los 9.7 millones de personas reportadas que viven en el territorio dominicano, unas 244.151 son nacidas de padres o madres extranjeros. De estos últimos, unos 209.375 personas, o el 85%, son de origen haitiano, de padre o madre haitiano. Además, en el territorio nacional habitan unas 524.632 personas que han nacido en el extranjero, de los cuales 485.233 corresponden a personas nacidas en Haití y el resto nacidas en otro país. Esto es el total de personas nacidas en Haití que habitan en nuestro territorio, más las personas nacidas en territorio dominicano de padres o madres haitianas, ascienden a unas 667.608 personas. Tenemos que recordarle a los amigos televidentes que esto es una encuesta, o sea, esto no es un conteo uno a uno que se ha hecho y que son datos que varían mucho porque el flujo es permanente de entradas y salidas, y esto fue en el 2002. O sea que de ahí para acá, y con todo lo que ha ocurrido en este proceso, estos números realmente tienen que haber cambiado. Yo no sé por qué bastante. se utiliza y hasta se hace un trabajo basado en una encuesta. Cuando se habla de población, las encuestas no son buenas porque eso tiene que ser un censo obligatorio. Si tú no tienes capacidad para hacer censo, cualquier cifra que tú pongas en una encuesta va a ser especulativa, pero sumamente especulativa y hasta peligrosa si se quiere un análisis profundo y objetivo. Pues vámonos, Luis, escúchame, sí. con Bertón. Tú que eres constructor y tú estás ahora dirigiendo a Coprovi, ¿cuál entiende a Coprovi que es la proporción de empleados haitianos y empleados dominicanos que tienen ustedes los constructores, de acuerdo a los números que maneja Coprovi? Bien, mira, te voy a responder esa pregunta ahora, pero antes quiero responder a la afirmación de que los empresarios son los que contratan a los haitianos, porque es como un poquito ligera. Pero tú estabas loco por comenzar a defenderse. Totalmente. Bueno, yo le suelto para que me diga. Porque si tú te pones a ver qué residencial en esta capital, o en Santiago, o en San Pedro, o en Puerto Plata, qué torre no tiene
a un nacional haitiano trabajando. Sí, todas lo tienen. Y eso no son empresarios. Eso no son empresarios. ¿Qué familia no hay que tenga una casa en un campo y que no tenga a un nacional haitiano? Y eso no son empresarios. O sea, el tema de la inmigración haitiana específicamente, es un tema de Estado. O sea, es un tema que no compete a todos. Sector privado, sector público, gobierno, todo en general. Para responderte tu pregunta sobre qué impacto puede tener qué porcentaje tenemos de mano de obra haitiana. Tú acabas de decir que la encuesta, uno no puede creer tanto una encuesta. Realmente no hay un número claro, específico, que tú puedas decir de cuánto estamos hablando. Lo que podemos hablar es de temas subjetivos, de qué entendemos, qué puede ser. El proceso constructivo, normalmente, al principio se usa bastante la mano de obra bruta, la mano de obra no capacitada. Y en ese proceso, en esa etapa, es que más pueden incluir lo que es la mano de obra haitiana. Ya luego, cuando pasa a otro proceso, que ya son procesos más de terminación, pues ya la mano de obra dominicana sí es mayor. Es bueno que hablemos que no solamente estamos hablando de construcciones del sector privado, estamos hablando también de construcciones en el sector público. La presencia de la mano de obra haitiana está en todo el sector. Pero si vamos al sector que yo represento, que es de vivienda, de construcción de vivienda, yo te podría decir que en la primera etapa, en la etapa de excavación y comenzando ahí tal vez la obra gris, podemos estar hablando de un 60% de mano de obra de nacionalidad haitiana, 60, 65%. Por decir un número, no es nada exacto, puede llegar a 70%. Pero ya luego, cuando ya estamos en etapa ya de terminación, de colocación de piso, de yeso, de pintura, de baño, de plomería, electricidad, pues ya ahí baja quizá un 20% del global de lo que es la mano de obra entera. O sea que si hacemos un promedio, quizá podemos hablar de un 50%. O sea, de la parte técnica ya no trabaja tanto el haitiano. La parte técnica no hay masivamente esa presencia de haitiano. Ya en la parte de terminación, cosas así. En la terminación no hay, sino que al principio, cuando es el proceso... La obra gris. La obra gris, el proceso más bruto. Por eso nosotros en ACOPROVI nos hemos concentrado mucho en tecnificar la construcción. O sea, nosotros creamos y pertenecemos al Comité Pro Dominicanización de la Mano de Obra de la Construcción, que se lo propusimos al Ministerio de Trabajo y lo está formando el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, Infotep y ACOPROVI. En ese comité nosotros estamos analizando de qué manera podemos tecnificar la mano de obra de la construcción en general, cómo podemos tecnificar para poder entonces utilizar menos mano de obra bruta. Si utilizamos menos mano de obra bruta, pues obviamente vamos a necesitar menos la mano de obra extranjera, exactamente del país vecino Haití. Y además, si capacitamos a la mano de obra dominicana, también va a tender a que la mano no calificada extranjera pues disminuya. Si tenemos mano de obra dominicana más capacitada, que puedan utilizar equipos, herramientas, que puedan producir más, pues entonces, como producen más, vamos a pagarle más que lo que están pagando actualmente. Y si a eso lo manejamos, lo mezclamos con una mejor condición a nivel de salud, a nivel de higiene en la construcción, pues entonces nosotros apostamos a que la mano de obra dominicana vaya al sector de la construcción de vivienda. Ese es el planteamiento que tenemos y estamos trabajando en ese sentido. Tenemos la propuesta de la creación del Centro de Capacitación de la Industria de la Construcción, que ya hemos tenido el apoyo del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Trabajo, de Infotep, y es hacia allá que vamos. Pero con Infotep hay un problema. La forma como se paga, el 2% se le retiene del haitiano que usted le paga, se le paga el 2% al Infotep. Bueno, porque uno de los problemas que tenía, y yo fui vicepresidente de la Junta de Directores del Infotep por varios años, y me detuve muchos años ahí, uno de los problemas que había en capacitar el personal de construcción era esa falta de continuidad como empleado, porque trabajan por tiempo determinado en una obra y no se le descuenta a esa persona
lo que está supuesto a pagarle al Infotep. Poco se le puede entonces exigir al Infotep que contribuya cuando no hay una retribución en el sentido contrario. Mire, como usted bien lo dice, esto antes había ese sentir en Infotep. Ahora nosotros en Acoprovilla hemos hecho un acuerdo con Infotep hace alrededor de 2 años, 3 años, y estamos formando ahora mismo estamos formando plomeros. Ya nosotros tenemos alrededor de 4 o 5 cursos que hemos dado de plomería, y estamos en proceso de firmar con Infotep ahora de cursos cortos, no cursos estos largos, porque Infotep ya tiene unos cursos largos que eran tan largos que no iban la mano de obra. Son cursos cortos de personas que vienen a trabajar en la albañilería, son cursos de 2 meses, 3 meses. Pero si tú quieres formarte un poquito más, entonces vamos de carpintería, entonces te formas en carpintería 2 meses. Que si ahora de pintor, 2 meses más. Y ya luego en general te convierte en un maestro constructor, ya después que tú tienes todos los cursos. Ahora, lo que queremos orientarnos es hacia los cursos cortos. De lo que usted menciona del aporte, que es el 1%, efectivamente, los indocumentados, ya sean dominicanos o extranjeros, no pueden inscribirse, lamentablemente. Eso de los puntos. ¿Por qué necesitamos que la mano de obra dominicana documentada vaya a la construcción? Porque cuando tú trabajas con un empleado que tú no sabes quién es, que tú no tienes identificación, oye, tu integridad física está en peligro. Pero te puede demandar. Claro, no. Te puede demandar y te demanda. Y Y son usted los que tiene más un demandan. grave problema ahora. Y son los que más demandan. Pero entonces tienes una situación. Claro. Él no se le permite ir al Infotep porque no tiene identificación, pero tiene calidad para ir en justicia, siendo un fantasma jurídico. Claro, porque Entonces, ya la Suprema Corte de Justicia ya hace unos años ya lo declaró muy, muy claro. Y eso es de los tratados de la OIT internacionales, de que no tiene que ver cómo es el estatus migratorio para cumplir los derechos que tienen. Pero ese no es solamente el problema de que van y te demandan, es que te demandan injustificadamente. Claro. Porque Y con un te número, llegan y con y un venden. número irreal. que tú no lo conoces, Pero que el tú no Estado- sabes quién es. El Estado Pero con- venden el caso. Sí, Venden el caso, que pero tú no el sabes. Estado ¿Y este quién es? Tú el no Estado- sabes. el Estado contribuye a afectarlo a ellos porque resulta ser que un elemento tan moderno, ¿verdad? Y hablábamos ahorita de la tecnología en manos de aborígenes, de poner la huella digital para identificar a la persona, el Ministerio de Trabajo no lo acepta como una forma de identificación. No se puede depositar. Nosotros con el Ministerio de Trabajo estamos llegando a un acuerdo para que nos puedan aceptar. Pero realmente, si tenemos la mano de obra dominicana, esa misma demanda que usted mismo lo menciona, van a disminuir. Porque la mano de obra dominicana tú la inscribes en la Seguridad Social, que todos quisiéramos inscribirlo en la Seguridad Social. Porque si alguien se accidenta, oye, un solo accidente puede quebrar una empresa perfectamente, una pequeñita empresa. O sea, que todo el mundo quisiera inscribirlo. Entonces, si tenemos los dominicanos documentados en la construcción, lo podemos inscribir en la Seguridad Social, lo podemos llevar a nuestro registro, llevarlo al Ministerio de Trabajo, y esas mismas demandas laborales que usted menciona van a disminuir, pero drásticamente. Por eso no conviene totalmente. Este es un asunto serio, Bretón, porque mira, a mí me acaba de ocurrir un caso en el condominio donde yo vivo. Había un haitiano. Lo tenía cuidando. Y no son La- empresarios. La, Lo vida, teníamos la cuidando. vida No de son ustedes empresarios. en manos de él. No sé quién, no son Oye, empresarios. Pero no Hay te un defiendas cambio. así, que tú sabes que los empresarios son los mayores. Hay un cambio de no, directiva. ¿verdad? Porque Hay él un insiste cambio en que de no son los directiva. empresarios, pero el sector construcción y el sector agrícola emplea muchísimo. Pero oye, hay un cambio de directiva, queremos regularizar esa mano de obra, esa persona que tenemos ahí. No encuentra documentos por ningún lado, le decimos, mira, te vamos a liquidar, te vamos a dar tus prestaciones laborales, pero tú me tienes que traer algo para yo poder documentar eso. Descargo. Porque yo no te hago una nota de descargo en base a un documento tuyo. Mañana tú me puedes hacer un lío y me puedes decir que yo no te he liquidado, yo no te puedo dar un dinero así. Pues tenemos una semana. Finalmente trajo una copia negra de un pasaporte rota para como único documento y me dijo, tienen que devolvérmela porque eso es lo único que yo tengo. Entonces, sobre eso nosotros estamos tratando de ¿Y ustedes le van a resolver. hacer un cheque? Porque yo tengo el caso de dos que tuve que cambiar los cheques en efectivo porque no lo pudieron Bueno, hacer. ese es un tema, que el cheque, yo quiero hacer un cheque para dejar documentada la operación, pero él tiene que endosarle el cheque a otra persona para que lo pueda cambiar y entonces poder cobrar. Eso debería, es un caso que tú tienes que llevarlo a la secretaría obligado.
un inspector. obligado, con un Ah, inspector que te Tiene que avale ser- esa tiene que ser liquidación. hecho en el ministerio. Que te con un avale esa inspector de- liquidación, Sí. porque eso es lo único que te va a avalar de que cuando él quiera demandarte, entonces tú vuelves y lo presentas y ya anulo completamente. Porque ellos son los Pero- únicos pero- testigos para esa parte. Sí, la idea aquí era poner un ejemplo de lo difícil que es tú tener una mano de obra indocumentada extranjera. Ahora, ¿a ustedes le Que afecta el además plan de regularización? son muy Eso, exigentes. eso él lo va a contestar en el próximo, porque sí, lo afecta. ¿No? En el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Don César Nicolás Penson, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo están compartiendo esta noche y el de día con Héctor Bretón de Acoprovi. Héctor, entonces don César le estaba haciendo Sí, una yo pregunta. la reitero, ¿verdad? Para que los amigos televidentes la recuerden, que era que qué tanto afecta, si le afecta a Coprovi o a todos los constructores el hecho del plan de regularización como tal. ¿Significa eso algo negativo o por el contrario? Bueno, el plan de regularización es algo positivo para el sector. O sea, porque el plan de regularización lo que quiere es, como su nombre dice, regularizar. O sea, darle un documento al inmigrante que esté en una situación no legal, al extranjero que no tenga una situación legal en el país. Entonces, el plan de por sí, nosotros en la Coprovi incentivamos para que nuestros asociados llevaran a sus indocumentados extranjeros a este plan. Ahora, el plan lo que toma en cuenta es todo aquel extranjero que haya llegado al país antes del 2011. Entonces, si son extranjeros que hayan estado en el país que ya hayan llegado después del 2011, no entra ya lo que es el plan de regularización. Entonces, si fueran antes de 2011, pues ya con carta que nosotros hemos podido entregarles, donde se notifica que ellos han trabajado con nosotros en tal. Le han dado su apoyo. Sí, definitivamente. Y con documentos que ellos tengan, porque si no tienen una cédula o no tienen un pasaporte o un acta de nacimiento de su país de origen, pues no la aceptan el plan de regularización. Pero con algún documento de identificación de su país y una carta de nosotros, por lo menos ya lo han aceptado, lo han inscrito, aunque le dan un periodo ahora para poder completar los demás documentos que se tienen. Entonces, que si el plan de regularización, nosotros siempre lo hemos apoyado y entendemos que es correcto. Si tú tienes una persona que lo regulariza y le da permiso de trabajo por 1 año o 2 años, dice, mira, cuando tú termines tu permiso de trabajo, tú regresas a tu país. Y si tú quieres volver, entonces tú vienes con otro permiso. Pero ya estamos hablando de una mano de obra que viene, que se necesita la mano de obra, pero viene ya regularizada, que no es alguien que viene en el aire, que se viene a quedar, no, son personas que vienen a trabajar y se regresan a su país, que es lo que Mira, a queremos. mí se me ocurre algo, Héctor. Este es un proceso complejo, ¿no? No es verdad que se va a hacer de un día para otro ni en 6 meses, porque esto hay que tomarse su tiempo para que las autoridades puedan ver toda esa documentación. Mientras tanto, van a estar sacando haitianos, si se cumple lo que se ha dicho, del país por estar en forma ilegal. Eso no se puede traducir a una escasez de mano de obra que ustedes luego tengan dificultades para conseguir o que tengan que subir el precio que le pagan a esa mano de obra para fines de usted poderla tener disponible. Porque tal como ocurre con ustedes, también ocurre con el sector agrícola, también ocurre con otros sectores. Y en la mayoría de los casos, esos haitianos, por problemas de documentación y de otra índole, son empleados informales, que es difícil también manejarse con ellos. Esto es un tema bastante complejo. Mira, no solamente el sector construcción, sector turismo, agricultura, Sector servicio. el sector servicio. Esto es algo que pasa en todos los países. O sea, si tú vas a México, los guatemaltecos trabajan en el sector agrícola, trabajan en la construcción. Si tú vas a Estados Unidos,
Los mexicanos trabajan en el sector agrícola, trabajan en la construcción. Si ustedes están en República Dominicana, los haitianos están trabajando en el sector agrícola, en construcción. Pero usted va a Puerto Rico y los dominicanos están trabajando en el sector agrícola y en construcción. Entonces, son sectores que naturalmente los inmigrantes entran por ahí, inician sus labores en el país donde inmigran, por ese sector. Yo entiendo que debe ser porque tal vez se necesita una mano de obra menos tecnificada, se necesita menos comunicación, menos facilidad de lenguaje. Ahora, obviamente, hay una mano de obra ahora mismo que se está utilizando en estos sectores. ¿Va a afectar una repatriación masiva? Tiene que afectar. Ahora, nosotros apoyamos siempre y cuando sea con lo que se cumple la ley. La ley dice muy claro que usted tiene que tener un 80-20. Pero ese 20% que te aceptan de extranjero tiene que ser documentado. O sea, no es que 80-20 y el 20% indocumentado. Precisamente. El 20% tiene que estar documentado. Eso es lo que dice la ley. Y nosotros como institución en la COPROVI apoyamos lo que dice la ley. Bien, la ley debe de entrar por la casa. O sea, no es solamente que vamos a ir al sector privado donde están construyendo los apartamentos. No. Vamos a ir también a las construcciones, pero del sector estatal. O sea, okay, vamos a cumplir la ley, todo el mundo vamos a poner una ley, perfecto, comenzando por el sector estatal. Entonces, ahí podemos concluir de cómo se va a hacer este proceso. Pero tú mismo dijiste que la obra agrícola un 60% de mano de obra haitiana. ¿Cómo tú cumples entonces con el 80-20? Bueno, definitivamente no hay manera actualmente de poder cumplir el 20-80. No hay manera. El dominicano no está yendo a la construcción. No va. ¿Pero por qué? ¿Porque quiere que le paguen mejor o sencillamente porque no le gusta el trabajo? Es una falacia de que se le paga menos a un extranjero que a un dominicano. Se le paga exactamente lo mismo. Puede ser que hace 30 años, puede ser que haya sido así o 20 años, pero actualmente se le paga exactamente igual. No hay discriminación. No, exactamente. Se paga en base a lo que tú produces. Eso comenzamos por ahí. Ahora bien, ¿qué hacer para llevar a la mano de obra dominicana? Porque no es que el constructor o el sector agrícola o el turismo va y va al vecino país a importar la mano de obra, ¿no? Es que nosotros vamos y tenemos una construcción que realizar, abrimos la puerta y necesitamos la mano de obra. Y llegan a... ¿Y dónde está la mano de obra? Nosotros hemos enviado cartas al Ministerio de Trabajo con 5,000, con 1,000 trabajadores que nos manden trabajadores. ¿Y por qué no hacen feria de empleo? Pero nosotros nos hemos reunido en el mismo comité que le mencioné ahorita, el comité de pro dominicanización de la mano de obra en la construcción. Y le hemos solicitado a los sindicatos que nos den listado de dominicanos. En ese sindicato ha estado mano de obra haitiana, en ese listado que nos han dado. Los mismos sindicatos. ¿Y por qué no hacen feria de empleo, Berto? Bueno, nosotros a través del Ministerio de Trabajo se está haciendo una relación y ellos nos lo han pasado a COPROVI y nosotros lo hemos distribuido en nuestros asociados. Pero eso es mínimo, Ahora, ¿qué necesitamos para que vayan los dominicanos? Que eso es lo que queremos. Definitivamente hay que apoyar la capacitación, a través de esa capacitación poder entonces aumentar el salario a tal nivel de que sea más atractivo para el dominicano ir y mejorar, como mencioné ahorita, las condiciones de salud y de higiene. Yo tengo entendido. Y que se sepa que no es malo el salario. O sea, un dominicano o un extranjero que vaya y que no sepa nada de construcción y nada más sabe tomar una carretilla o una pala, a esa persona se le paga alrededor de 13,500 pesos mensual. 13,500 pesos. A los 3 meses o 4 meses, ya cuando tiene algún conocimiento, puede llegar a 15,000. Eso no es un salario bajito en República Dominicana. Cuando un salario mínimo estamos hablando de 11,000 pesos. ¿En cuántas horas de trabajo? ¿8 horas diarias? 8 horas diarias. O sea, ahora mismo el salario mínimo es 4,900. El haitiano conoce bien su tiempo de trabajo, no pasa de 8 horas. No, bueno, se le paga la hora extra. Sí, pero lo conoce. Sí, totalmente. Oye, eso es una falacia. Mucha gente dice, no, que ustedes quieren porque no tienen su derecho a mentir. O sea, ya eso era antes. Yo tengo entendido esto, que ustedes los constructores tienen su equipo de haitianos en la construcción. O sea, que un ingeniero regularmente tiene una cantidad X que son los mismos haitianos que él por años lo tiene. ¿Qué movilidad tienen ustedes de cambio? O sea, ¿qué porcentaje de haitianos cambia de una obra a otra cuando ya tú terminas una obra y vas a la otra? Mira, el gran grueso
de los constructores y promotores de vivienda son pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios. Son empresarios que construyen un edificio, un proyecto ahora, terminan y comienzan el proceso entonces de diseñar el próximo proyecto y a los 5 meses o los 4 meses arrancan con el otro proyecto. Estos empresarios, que son los micros, hay una gran movilidad de los trabajadores, porque en ese proceso de esos 3 o 4 meses o 5 meses que están diseñando, más algunos meses que estaban ya en terminación, pues la mano bruta se movió hacia otra construcción. Ya, obviamente, si hay una relación ya que el trabajador se siente cómodo con la empresa cómodo con el empresario, pues entonces ellos regresan a la obra nueva. Hay su grupo que se mantiene cuando son empresas grandes, que tienen trabajo continuo, son más fijos, tanto dominicanos como extranjeros, sí se pueden mantener. Ustedes todavía pueden entonces, en Nos cierta están manera... pidiendo una pausa. Sí. Ok. Bien, amigos, seguimos con la conversación con Héctor Retondo, César Nicolás Penson, Luis Núñez Santana y el servidor Ezequiel Molina Lizardo. Yo decía, en un proceso de implementación de la ley donde ya ustedes todavía no están obligados a no implementar haitianos irregulares o extranjeros irregulares, ¿qué tanto pudiese Acoprovi estar en la disposición de autorregularse? De decir, bueno, vamos a ayudar a esta nueva ley y no vamos a emplear los extranjeros que no tengan ya la regularización. ¿Están trabajando en eso? Estamos totalmente trabajando en eso. Nosotros hace alrededor de 1 año y medio comenzamos a hacer seminarios con nuestros asociados, donde se le explicaba la ley de migración, cuál es el proceso y qué es lo que se necesita para cumplir con lo que es el Código de Trabajo. Y dentro de tu Código de Trabajo está lo del famoso 2080. Cuando salió el plan de regularización, nosotros mandamos toda esa información a nuestros asociados, explicando cómo se hace el proceso, e incluso fueron del Ministerio de Interior y Policía, fueron con nosotros al almuerzo a dar una explicación. Incluso hay días, fin de semana, que lo cedieron para Acoprovi, para los miembros de Acoprovi, de poder regularizar su mano de obra. Entonces, definitivamente hay que ir hacia allá, hacia el cumplimiento de la ley, y ya hay constructores que están trabajando en ese sentido de cumplir el 2080. No es tan fácil, es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero se está logrando. Nosotros lo hemos comentado dentro de nuestras asociaciones, de que normalmente las empresas constructoras contratan ajusteros, que ellos a su vez contratan otro personal para hacer la obra, su contrato. Entonces, dentro de los acuerdos que nosotros realizamos con los ajusteros, nosotros le estamos estableciendo en los mismos contratos que deben de cumplir con el 80-20. Lo único que, como vuelvo y repito, es un proceso. O sea, no puede ser una revolución, tiene que ser una reforma por etapa. No, y yo creo que tú bien señalas el hecho de que el proceso no solamente que es lento, sino que involucra a todo el mundo, porque es un problema que toca al Estado y a todos los ciudadanos en general. Aquí se ha cogido, después que usted termina la obra, como tú dices, que los propietarios entonces ponen a un haitiano abajo que le maneja, que controla, sí. Que regularmente fue de los que trabajaron en la obra. Sí, pero le ponen su vida en manos de ese sujeto que está ahí abajo que apenas entiende. Es decir, lo están dejando ahí abajo porque todo dominicano y se ha dicho que tiene un haitiano preferido. Yo tengo el mío. Tú prefieres hablar de extranjero porque... Pero Willy, también, se llama Willy. El tuyo se llama Willy. Sí, de eso se pudiera hablar de toda una cultura Claro. en ese sentido. Pero fíjate, tú hablas solamente pensamos en términos de la regularización de los haitianos como tal. Pero ustedes tienen competencia de extranjeros también. Claro. Arquitectos que vienen aquí, que nadie sabe si se graduaron o no, y extranjeros que vienen a fabricar y a construir y a ser como empleados como tal, en plena competencia con la mano de obra dominicana. Y se regularizarían esos también. Bueno,
Esos son parte Son extranjeros. No, son La ley los- extranjeros, pero la ley los incluye. Sí, la ley los incluye al momento de presentar un documento, pero cuando tú hablas de un arquitecto o una persona o un ingeniero como tal, ¿verdad? Y técnicos, han venido muchos técnicos. No, también, claro, no tratan de nada. Colombia, de de Venezuela. Sudamérica vienen muchos Exacto, técnicos aquí. Muchos técnicos que ya. Pero que están ya- regularizados. No. Mira, normalmente no están regularizados, yo tampoco, normalmente. Ya a nivel profesional, sí puede ser que hayan venido con una Eso visa es bueno de que se trabajo. diga porque hay que entender lo que hay que regularizarlo a todos o sacarlo a todos. Porque aquí no hay un problema nada más con los haitianos, ellos son los más, pero no son los todos. Bueno, es que hay una masa creciente de extranjeros que como este es un país donde todo se permite y usted termina siendo compadre de cualquiera a los 5 minutos de haberlo conocido y lo invita a su casa y lo invita a que se quede a dormir allá Muy tranquilamente. Se bautiza, La hospitalidad del criollo, Hospitalidad ¿verdad? diferente. Eso es Cualquiera así. quisiera estar. Pero ese cualquierismo, esa cualquierización y sobre todo esa permisividad nuestra también afecta contra nosotros mismos. Yo creo que si la ley, como tú mencionas, para todos, debe ser para todos. Vamos todo a extranjero. darle a Héctor Bretón 2 minutos o 3 minutos que quedan del programa para que tú hables del asunto que hay con Guarocuya, Feli ADG. y la revalorización de la... Con el de la amigo vivienda de la Guarocuya. Acusa. Sí. ¿Pero es amigo de verdad? Oh, somos amigos. Y amigo No, mío no también, lo ¿sabes? dijiste. Muy- No, porque es amigo nuestro. y pero muy no- técnico, Pero y lo muy- dijiste como Y muy técnico y se merece lo todo dijiste, pero nuestro... como un poquito de No, contento. todo nuestro respeto, todo nuestro respeto. De hecho, hemos hablado con ellos y le he dicho, oye, si ustedes están haciendo eso, porque tú entiendes que es lo correcto. O sea, no es nada algo que pueda hacerme ¿Y qué es ganariamente, lo que sino está haciendo? que lo está haciendo lo que ellos entienden. Ahora, lo que ellos entienden no es lo correcto. Entonces, el tema es que en la ley 189.11 de fomento de mercado hipotecario y fideicomiso, hay una serie de incentivos que se le da a los adquirientes de vivienda de bajo costo. Entonces, un incentivo, para dar un ejemplo rápido, es el bono ITEVI, que es que del 8% del precio de la vivienda, el gobierno se lo devuelve al adquiriente. Si tú compras una vivienda de 2 millones de pesos, el gobierno te devuelve 160.000 pesos. Te acreditan. Te acredita, Sí, sí. te lo devuelve. No, pero efectivamente. sí, pero que la gente entiende que le Te van la- a devolver su cuarto y lo vaya a salir para gastarlo en otra cosa. No, te lo acredita para eso. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, esta ley te mencionaba de cuáles eran las viviendas de bajo costo, porque no es para todo tipo de vivienda, sino para vivienda de bajo costo. Ahora, la ley establece que son viviendas por debajo de 2 millones de pesos, cuando la ley se promulgó. Luego se realizó el decreto, que es el decreto 359-12, que regula esta ley. El decreto 359-12 establece los mismos 2 millones de pesos, pero dice que es en base al año 2009, que fue el año en que se inició la discusión de la ley 189.11. Entonces, hay que actualizar el tope de la vivienda, pero en base al año 2009. Cuando tú actualizas el tope de la vivienda en base de 2 millones de pesos, desde 2009 al presente, a diciembre del año pasado, entonces la vivienda de bajo costo son todas aquellas viviendas que estén por debajo de los 2.824.000 pesos, más o menos. Pero los amigos de la DGI consideran que no, que son 2.307.000. O sea, para ellos, la vivienda de bajo costo son solamente las que llegan a 2.307.000. ¿Qué afecta esto? Bueno, ¿en qué está afectando? Que familias que ya han adquirido vivienda considerando de que se va a cumplir con la ley, que se va a cumplir con el decreto, de que la DGI va a cumplir con el decreto, ya compraron viviendas, separaron viviendas de 2.400.000, de 2.500.000, de 2.700.000, incluso de 2.800.000, contemplando de que eran viviendas de bajo costo, como lo establece la ley. Pues ahora la DGI le está diciendo que no, que ustedes, que compró una vivienda de 2,5 millones, de 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000, no va a tener acceso a ese bono de ITEVI que representa el 8% del precio de la vivienda. O sea, que Pero si por tú la estabas totalidad, considerando... la totalidad. De totalidad, o sea, sí, O la diferencia. de 200, no, de la totalidad. Si tu vivienda que tú separaste, la separaste de 2.600.000, considerando de que es una vivienda de bajo costo, porque así lo establece la ley, ahora 2.600.000, tú te ibas a ganar alrededor de 200.000 pesos. O sea, el gobierno te iba a acreditar 200.000 pesos de esos 2,5 millones. O sea, que tú tenías que desembolsar solamente 2.300.000. Pues ahora la DGI te dice, no, mira, esa vivienda que tú compraste no es de bajo costo.
Por lo tanto, No- tú vas no a tener que entra, pagar. no califica. No califica, ahora tú vas a tener que pagar los 2,5 millones. Igual pasa para el que compró vivienda de 2,600,000, de 2,700,000 y de 2,800,000. O sea, hay una gran masa de vivienda. Que la gente, si de- hubiera de sabido así, familia no lo compra. Que no lo hubiera comprado. Y es sencillo. Pero la diferencia es cómo se indexó el valor. El valor lo está Ok, indexando. entonces es un asunto de cálculo. Exactamente, y los números están ahí. Nosotros contratamos a Jacqueline Mora, la economista Jacqueline Mora, porque nosotros teníamos nuestro número que no daba, pero la contratamos a ella. Mira, dinos los cálculos tú, que es una profesional ya del área, y le da exactamente el mismo número que Pero nos está da bien, nosotros. pero está bien si es para fines de nuevas compras, pero si ya el que hizo la compra antes de la indexación debe aceptarse el anterior. No, lo que pasa es que el valor de la indexación no coincide el de Guarocuya o el de la DGI con lo que tienen los constructores. A mí me parece que Guarocuya es un hombre razonable. Guarocuya es una persona que al momento que se le demuestre que verdaderamente ustedes tienen razón, lo entenderá, sobre todo que afecta a una masa social que es el que tiene un poder adquisitivo disminuido. Claro. Entonces, yo creo que también se pierde el espíritu de esa propia ley, la intención de esa ley en Oye, ese sentido. y es que esa ley lo que ha creado un mercado que no existía. O sea, antes de la ley 189.11, los constructores y promotores que iban a vivienda económica eran mínimos, eran 5, 6, 7. Ahora estamos hablando de más de 30, más de 40, Y o más de 50. DGI participó en la elaboración de esa ley, participó mucho en lo que fue... Claro, totalmente. Entonces estamos dando una estocada a ese sector. Lo que te están diciendo es, mira, el sector, detiénete otra vez. Y vamos a seguir construyendo para la clase media, que es más cómodo. Vamos a construir la clase media y media alta y alta. Entonces los más necesitados son los que se van a quedar sin vivienda. Yo creo que ese es un tema que hay que también planteárselo a la gente de la DGI para oír y escuchar cuáles son sus argumentos. Yo creo que si uno te escucha a ti, tú te compras la idea inmediatamente. Lo que habría que ver es cuál es el argumento de la DGI. Recordemos que la DGI, su función es precisamente captar los impuestos. Y con la escasez que tenemos nosotros de ingresos en el gobierno, bueno, pues hay que aferrarse a eso. Pero Guarocuya es una persona, todo el mundo lo reconoce, un técnico excelente, una persona seria, trabajador. Y yo no creo que él vaya a adoptar una política que sea contradictoria con lo que es un propósito del gobierno. Pero puede equivocarse, Luis. Sí, no, claro, todo el mundo se equivoca. Exactamente. Pero si hay un propósito y una política que está impulsando el presidente de la República, un subalterno de alguna manera debe tener un buen argumento para decir que esto que se quiere lograr tiene este inconveniente, porque alguna explicación tendrá que darle incluso a su propio jefe. Para mí lo que básicamente debe estar pasando con Guarocuya es un asunto de aplicación de ley. Él entiende que él está aplicando la ley como debe ser ahí. Y ahí Pero fíjate que es un cálculo de indexación. Nada más. Exactamente. Es decir, ¿qué están indexados? Y tiene que ¿Qué valor le aplicar la corresponde indexación que lo está haciendo bien o mal. de 2009 a 2015 y bajo qué base se está haciendo? Yo creo que es cuestión de... Sí, lo que nos han dicho es que el decreto, el 359-12, que sería ilegal. Entonces, que ya no es con respecto al año 2009, sino al año 2011. Pero nos dicen que es ilegal, pero en la misma publicación que hacen en el periódico, mencionan ese decreto. O sea, dice, cumpliendo con el decreto 359-12, no sé qué lea. Y es bueno que se sepa que la devolución del ITEVI, el 8% de devolución del ITEVI, es un ITEVI que el constructor y promotor pagó. O sea, no es que está saliendo del bolsillo del Estado, de que no. Lo Es pagó que en la sí, compra. durante el proceso constructivo, porque está esta ley, Sí, porque los materiales construimos tienen ITV, pero la venta del bien no. pero todos los materiales que se compran, todos los materiales que por compramos, eso. los servicios, se calcula que el ITV que tú pagas es alrededor de un 8% del precio de venta. Bueno. Entonces, de ahí que se está devolviendo. Que no Me dicen que todavía queda un segmento, así que vamos No, ya acabó el tiempo. eso es lo que estaba diciendo, que el programa estaba terminado. Bueno, pues muchísimas gracias, señor, por su atención. Gracias a Héctor por Gracias su a ustedes. visita. Gracias a don César por acompañarnos en este programa. No, Para que y- vaya cogiendo costumbre. Con invitados así, ¿verdad? El programa se No, y para que salpica. vaya mira. cogiendo costumbre, don César, que usted va a ser parte de ese Fijo, álbum. ya. Eso quieren tú. Que no, ¿y quién no? Nos vemos en el Gracias, próximo. señores, por su atención. Que Dios lo bendiga.